Buenos días a todos. De nuevo, gracias por la invitación al Colegio Médico. Y esta es una enfermedad que la hemos tenido ya por mucho tiempo, tiene su historia, ¿verdad? De la época fluvial allá por los esclavos en África. Y pues hemos tenido este combate desde las últimas epidemias más fuertes, quizás del 2000, y que nos dio una tregua por ahí en el 2015, cuando se incorporaron las otras dos arbovirosis, que probablemente ya las teníamos antes. En unos estudios por ahí que ha realizado el doctor Pleites con otras universidades, se ha demostrado que teníamos circulación previa a la introducción oficial de Zika y de chikungunya. Esos estudios todavía están pendientes de publicar, pero es bien interesante. Entonces, yo sé que conocemos la enfermedad, tanto teórica como por manejo. Hay muchos médicos ya graduados, veo acá, colegas pediatras también por allá. Entonces, creo que vamos a tratar he tratado de resumir en 13 puntos, aunque no es de mala suerte los 13, conste, ¿verdad? 13 para nuestros ancestros mayas, recuerden que es un número de cambio, etcétera, es un número bueno. Entonces he traído 13 puntos que yo creo que es de las cosas que generan más discusión y quizás dudas a la hora de manejar un paciente con dengue o diagnosticar a un paciente con dengue. Y justamente eso mirábamos con el grupo de tutoría de externos el día de ayer y en parte de eso fue las dudas que voy a tratar de hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a comenzar. Solo recordemos que en el caso de medicina, especialmente la infectología, una ciencia muy mecanicista, muy lógica. Es decir, para yo tener una sinusitis tengo que haber tenido una gripe, probablemente una sinusitis y luego la neumonía, ¿verdad? O para tener una artritis séptica tengo que haber tenido un trauma o vía hematógena. Entonces siempre parte de algo. Aún así, no es una ciencia exacta, y esto creo que todos los que hemos manejado pacientes nos llevamos sorpresas de que 1 más 1 de repente aparece un 3 o un 4. En el caso de las enfermedades infecciosas, a diferencia de, como pueden ver aquí, esta es la Fundación de Inmunodeficiencias a nivel mundial, a ellos sí, a los inmunólogos como el doctor Héctor Guido, Carmen Bermúdez, nuestros inmunólogos pediatras, ellos cuando escuchan cascos tienen que pensar en cebras, tienen que pensar en lo más raro. En infectología no, como ya decía el doctor Mario Padilla al principio, una fiebre que tiene menos de 5 días nos mete en problemas porque puede ser dengue. Entonces, si yo escucho cascos a esas alturas, deben de ser caballos, ¿verdad? No vamos a pensar en que sea un Kawasaki de inicio, que sea una enfermedad, un hemofagocítico, entonces, para nada. Si escucho cascos en infectología, son caballos, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, traigo un par de consideraciones así pequeñas y si hay dudas, pues lo discutimos al final. Primero vamos a discutir acerca de la fiebre de dengue. Todas las enfermedades, y esto es pura semiología, si recordarán, está la fiebre éctica, que ya sabemos que es de abscesos, la fiebre terciana, cuartana para el caso de malaria. En el caso de dengue específicamente tiene sus propias características. Esta curva nos ha dado dolor de cabeza a todos, todas las jornadas que se hacen de arbovirosis, a veces tiende a confundirnos un poco, pero vamos a partir muchas veces de esta gráfica. Entonces vamos a centrarnos acá. La gráfica evidentemente no está hecha deliberadamente, sino que se ha hecho así porque en la mayor parte de los pacientes, casi un 80%, la fiebre cae al tercer día, como podemos ver acá. Un porcentaje menor puede llegar incluso al día 9 o 10 y sigue siendo un dengue. Obviamente aquí nos meten problemas porque traemos a juego ya otras enfermedades tipo leptospira, tifoidea, Kawasaki en pediatría, etc. Pero esto es una característica de la fiebre. El mayor porcentaje, por eso les decía que tal vez 1 más 1 me puede dar un 3, pero podemos predecir. Es decir, si yo tengo un paciente que le comenzó la fiebre el día jueves, a día sábado tenemos apenas 48 horas, solo recordando ese tip que también sirve para el uso de antibióticos, que el primer día es día 0, ¿verdad? Entonces si comenzó la fiebre el día jueves, viernes, sábado, hoy tengo 48. Siguiendo la premisa que les digo, mañana serían 72, entonces la fiebre va a caer para mañana. Entonces uno ya sabe más o menos que a esta altura de las 72 horas voy a entrar a la fase de efervescencia, entonces tengo que encender las alarmas, hablar con papás. ¿Qué otra característica tiene la fiebre? Es una fiebre continua, intensa, tanto así que lo describen los padres, que si yo no le diera el acetaminofén, el paracetamol, el antipirético, la fiebre persiste en el tiempo. Pueden echar la fiebre hasta de 20 horas o más de constante, ¿verdad? ¿Qué otra característica importante? Esta, ¿verdad? Que tiene una curva como de camello. Sí, ¿verdad? Lo habían notado, sí, es bifásica, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Esta es cortesía del doctor Mario Gamero. No vamos a tomar en cuenta que le echó chelito aquí pero sí es una que se ve exactamente como que fuera una curva de camello. Esta es la curva clásica. Cuando vean esto, así es.
También es bien interesante porque a pesar de ser una enfermedad viral poco predecible, entre comillas, muchas veces dengue hace esto. Este punto es importante contarlo porque cuando la fiebre cede, pasan más o menos unas 12, a veces 24 horas sin fiebre, hace otro pico, que es el que nos asusta y uno dice, ¿será dengue esto? Pero tienen que recordar la característica bifásica de la enfermedad para suprimirse totalmente, ¿verdad? Entonces, eso es la característica de la fiebre del dengue. Eso es como punto número 1. Ahora, ¿qué nos mete en problemas? Entonces, ¿qué pasaría si el paciente persiste con fiebre, pleca, leucocitosis? Le he traído eso porque aplica para las dos cosas. Es decir, así, cuando la fiebre en lugar de caer, híjole, siguió la fiebre, ¿qué hago? O sea, el doctor ahí en la clase nos dijo que 3 días y ha seguido. Puede ser que sea un dengue todavía, ¿verdad? Pero esto es lo que nos empezaría a estresar a nosotros porque traemos en juego otras posibilidades. Y esto es cuestión de posibilidades. Posibilidad número 1, que sea una quimera, ¿verdad? Entonces esto sería un problema y que ya lo hemos tenido en los hospitales. Yo sé que más de algunos de ustedes han visto. Entonces vienen las combinaciones raras, ¿verdad? Que tengamos un caguadengue, un Kawasaki con dengue, que ya sea, ahí va a ser difícil porque no sabemos si es el huevo o la gallina, es decir, si el dengue indujo el Kawasaki, o estaban al mismo tiempo o se enfermó después. Leptosdengue, que tenemos leptospira con dengue, tifodengue, que ahorita es muy común, tifoidea con dengue. Acabamos de dar del alta a un paciente del servicio de infectología que salió del dengue, se vio la transición en los exámenes de laboratorio, pero seguía febril. Esa es otra cosa, ¿verdad? Hicimos, como dijo el doctor Padilla, se puso la ampicilina y la fiebre cayó alrededor del 5º al 6º día, como mandan los cánones en tifoidea. Entonces, probablemente fue una tifoidea. Hepatodengue, hepatitis con dengue, paratifis con dengue también. Y esto es bien interesante, esto va a ser muy difícil demostrarlo virológicamente, pero existe la probabilidad de que un mismo paciente, ya sería demasiada saladez del prójimo, que tenga 2 tipos de dengue al mismo tiempo, dengue 1, dengue 3, vea. Y dengue con otros arbovirosis, que esto es bien difícil, y eso es un punto que les traigo al final, porque podríamos tener dengue chic, dengue zika, dengue mayaro. No sabemos cómo va a ser el comportamiento clínico cuando tenemos 2 arbovirosis, porque no sabemos cuál va a complicarse más, ¿verdad? Entonces, esta es una posibilidad. Cuando el paciente persiste febril, esta es la primera pregunta, ¿será que está coinfectado? Perfecto. Segunda posibilidad, que esté sangrando, ¿verdad? En el caso de las coinfecciones y en el caso de un sangrado se produce lo mismo, por eso les decía fiebre y leucocitosis, porque no hay nada más reactante para el cuerpo, más irritante para el cuerpo que la sangre. Entonces, si hay sangre, hay fiebre, hay leucocitosis también. Entonces, esa es otra posibilidad. Disculpen las imágenes un tanto gráficas, que no les advertí que le iba a poner, pero estos son pacientes ya de la epidemia que tuvimos en el 2012, 2011-2012, paciente que llegó a la máxima urgencia del hospital, evidentemente llegó sangrando, persistía febril, que es la marcha de estos pacientes, como pueden ver, está fallecido, y el sangrado nos puede complicar a un paciente con dengue, tanto así que de este cumbito llenamos 3, ¿vea? Entonces, yo creo que eso es lo que uno quiere evitar en las epidemias con dengue, ya sea cuando uno tiene a sus estudiantes, cada quien en su nicho, en su primer nivel, segundo nivel, tratar de, los que hemos visto esto, tratar de evitar que el otro le pase lo mismo, ¿verdad? Porque esto es una, como dice el doctor Suárez, que sarampión ya es una enfermedad vieja conocida, pues dengue también, ya sabemos lo que puede hacer en un sistema de salud desbordado y en un personal que no tenga el conocimiento para identificarla y manejarla, ¿verdad? La segunda posibilidad entonces, de que persista la fiebre, que esté sangrando, que obviamente nos tendríamos que apoyar de examen de laboratorio y clínica, y que tenga leucocitosis. Y la otra posibilidad lógica también, que no sea dengue, pues que sea otra enfermedad. Entonces tendríamos que ver lo que tenemos nosotros en nuestro medio circulando. Recordemos que parecemos plagas de Egipto, ahorita casi nos salen 6. Tenemos herpanginas, mano, pie, boca, tifoidea, leptospirosis, tenemos otras enterobacterias o sepsis comunes, mononucleosis infecciosa, la que quieran, ¿verdad? Entonces, otra posibilidad es que no sea un dengue. Evidentemente, con una premisa diferente que la vamos a hablar más adelante, siempre, ante la duda, manejar como dengue, ¿verdad? Me adelanto un punto ahí. Entonces, estos son los 3 caminos. Si hay paciente persiste con fiebre y leucocitosis, nos faltó la S acá, puede ser por sangrado, porque no sea dengue, tenga otra enfermedad o una coinfección, ¿verdad? Ok. Vamos a discutir un poquito de los síntomas, que estas son parte también de mis dudas personales de la enfermedad y a veces cuesta también entenderlas. Por ejemplo, en el caso de dengue,
Esto es lo clásico, ¿se acuerdan? Paciente que viajó a un área endémica, nosotros pues vivimos en un área endémica, más dos de los siguientes criterios: que tenga un exantema, dolor y malestar, sangrado espontáneo por una torniquete positiva, leucopenia, signo de alarma y confirmado por laboratorio. Sin embargo, a sus clínicas debe de haber llegado pacientes y se habrán dado cuenta que de repente aparecen con otros síntomas bien interesantes, que así nos llegan a nosotros al hospital, a veces porque ven la faringe roja, ahí va la amoxicilina y en un dengue. Entonces hay que recordar que también el dengue, por ser una enfermedad que no respeta fronteras anatómicas, puede dar tanto infecciones respiratorias como gastrointestinales, ¿verdad? O para meternos más en problemas, hay un par de dengues que también son asintomáticos hasta el 30%. Zika, el 25%, el 75% son asintomáticos acá. Y siempre les pongo yo el ejemplo mío, que me pasó hace un par de años ya, como en el 2011, también 2012, estaba de turno y me empecé a marear. Evidentemente la gordura, lo primero que se le ocurre a uno, ¿verdad? Entonces, no cené mucho, no comida copiosa, ¿verdad? Colesterol, triglicéridos, hemograma, aprovechando el pinchón, todo normal. Ese día dije yo, hoy sí, puedo ir a comer algo. Y tenía 50,000 plaquetas, no tuve fiebre. Entonces, lo que probablemente ha ocurrido es un dengue oligosintomático, que ese nos mete más en problemas, para que tengamos ese criterio. Y también otra cosa que hay que tomar muy en cuenta, que en el caso de cualquier enfermedad viral, y esta es clave para los externos que nos acompañan, y ya vi aquí el grupo de externos de la doctora Lourdes, también para que lo anote en la calificación, los virus hacen todas las itis son complicaciones, pueden ser encefalitis, nefritis, hepatitis, etcétera, ¿vean? Miocarditis, y eso hay que tomarlo en cuenta también en dengue, a veces se nos pasa por alto. Pero recuerden entonces, dengue, a pesar de ser una enfermedad que clásicamente se describe con fiebre, cefalea, dolor retroocular, mialgias, o que la misma palabra dice una fiebre quebranta huesos, puede haber otros síntomas gastrointestinales, respiratorios, y tiene sus propias manifestaciones que pueden llevar a la mejoría clínica en la mayor parte de los pacientes, manifestaciones hemorrágicas o con signos de alarma en un porcentaje menor y las graves en menos del 1%. Aprovechando esto de los síntomas, platicarles también dos cosas más. Todos conocemos este rash clásico, que es el mar rojo con islas blancas, que es el rash de resolución, que casi siempre nos aparece cuando el paciente está curado. Ya tiene buena diuresis, no hay fiebre, está comiendo, criterio de alta. Muchos papás consultaban más por el rash que por otra cosa, pero dengue puede hacer otro rash, que lo pueden ver acá, otro exantema. Aquí está la mano del examinador, que le ha puesto la mano en el tórax y queda rojo, como que estuviera quemado, ¿verdad? Como una quemadura solar. Entonces eso es muy frecuente encontrarlo en las primeras 48 horas y nos puede orientar y ayudar a hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del leucograma en el dengue. Esta es otra cosa bien interesante que no lo suelen encontrar uno en los libros, sino que a base de experiencia clínica la va definiendo, ¿verdad? Yo creo que, como les decía, los colegas que se han enfrentado en epidemias de dengue ya lo saben, pero vale la pena mencionarlos. De nuevo, la misma imagen del dengue, nos vamos a centrar acá, en este pedazo. Entonces, ¿qué podemos esperar de un leucograma en las primeras 48 horas de un dengue? Podemos encontrarlo de dos formas: o un leucograma normal que no nos va a ayudar absolutamente en nada, o leucopenia con neutrofilia, que eso hace en las primeras instancias de la enfermedad, y nos puede dar una mala impresión de que estamos peleando con otra enfermedad, una bacteriana. Por ejemplo, el caso de tifoidea, ya lo decía el doctor Padilla, puede ser leucopenia con neutrofilia. Entonces nos puede dar una mala impresión, y así en esta epidemia de tifoidea nos ha pasado muchos dengues que se inicia el segundo día amoxicilina, cefixima, pensando que se trata de otra enfermedad. Pero cuando ya vamos bordeando a las 72 horas, es decir, cuando la fiebre va a ceder, empieza a manifestarse una leucopenia y empieza a virar la fórmula, a ver linfocitosis y las plaquetas en descenso. Eso ya nos empieza a dar la pista. Bueno, entonces va a ser un dengue. Eso es muy importante a la hora de manejar los pacientes, porque hay que hacerle ver a la mamá de que en las primeras horas no puedo saber qué, pues ni modo, venga mañana, señora, vea, o el paciente adulto, venga mañana, señor, para volverlo a examinar. Si aparece algún síntoma, avíseme, para tenerlo en cuenta. Y ya en las últimas etapas de la enfermedad, los leucocitos normales. Lo que podríamos decir, y esto es como algo muy, muy importante, ¿para qué otra cosa serviría tomar un hematócrito en las primeras, un leucograma en las primeras horas? Para tener un hematócrito basal, que es muy importante a la hora de ver lo de los signos de alarma. Y la otra cosa es que cuando veamos que los leucocitos se normalizan en la fórmula, estos preceden 24 horas al ascenso de plaquetas. Entonces es otra señal
donde también pueden salir uno de brujo y decirle, mire, ya se levantaron los glóbulos blancos, no se preocupe señora, mañana empiezan a levantar las plaquetas. Usualmente así es. Y solo para tenerlo en cuenta, por cualquier cosa, ¿verdad?, que los exámenes nunca deben de retrasar la terapéutica. Es decir, si no tengo con qué tratarlo, ahí va el suero, ahí va el líquido intravenoso, hasta que podamos obtener un hematócrito. Y hablando del hematócrito, vamos esta gráfica nos puede llegar a confundir a veces, así que vamos a tapar ciertas cosas para hacerlo un poquito más simple. Entonces, aquí está la curva de las fiebres. Si se fijan, lo importante del hematócrito es cuando la fiebre cede. Aquí es lo peligroso. Antes, pero ya casi que es historia de la medicina, ¿verdad?, que se decía que el signo de alarma del dengue era el punto donde se cruzaba el aumento del hematócrito con el descenso de las plaquetas. Al final se ha visto que las plaquetas solo le marcan a uno en la etapa de la enfermedad donde estamos, ya vamos a hablar de las plaquetas. En el caso del hematócrito, un hematócrito persistentemente en aumento nos puede llevar a una complicación a un paciente. Entonces, podríamos decir el hematócrito, dos cosas. Una, que paciente que entra hemoconcentrado, es decir, deshidratado a la fase crítica, es el que tiene más chance de complicarse. De igual forma, descenso en el hematócrito de 10 puntos, y eso aplica para las hemorragias también, en un paciente que está entrando en la fase crítica o está en la fase crítica, esa hemorragia hasta no demostrar lo contrario. Eso a veces se nos va, que el paciente estaba con 35 hematócritos y aparece con un 25, cuidado, que o para abajo está sangrando en alguna parte que no hemos encontrado, que puede ser el tracto gastrointestinal. Entonces, paciente que entre hemoconcentrado a la fase crítica está destinado a despeñarse, ¿vea?, como dicen otros. Yo lo he salvadorinizado un poquito y me disculpan, pero nosotros decimos despupusado, ¿vea? Entonces, cuando el paciente ya uno dice, híjole, este va rumbo a caer. Entonces, eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Ahora, las plaquetas, esto es bien interesante, y se lo digo con mucha honestidad, cuando uno ve a los pacientes, después de un tiempo, si yo digo, si esto lo hubiera sabido antes, me hubiera servido para el manejo del paciente. Sentí que se me abrió el cielo cuando supe esto. Entonces me parece bien, se lo voy a tratar de explicar. Tachemos otra vez todo esto que nos confunde. Si vemos la fase febril, la curva de las plaquetas es similar a la fase febril, en el sentido de que cae al mismo tiempo. Aquí va la fiebre y caen las plaquetas. Pero luego viene un periodo de estancamiento, llamémoslo así, luego un ascenso. Entonces, lo complicado de esta enfermedad es, y lo que nos puede dar la pista de que se trata de un dengue, es que hay un descenso de las plaquetas concomitante con la fiebre. De esa forma. Diciéndolo de otra manera, no hay dengue que no caiga la fiebre al descender las plaquetas. Entonces, si caen las plaquetas y sigue febril, cuidado, esa es otra cosa, ¿vea? O está sobreinfectado, lo que hablamos, está sangrando, o no es dengue. Pero siempre el dengue, cuando ustedes vean que las plaquetas empiezan a descender, ya se las voy a mostrar en el ejemplo posterior de la siguiente diapositiva, nos da la pista de que va a ser un dengue. Hay combinaciones peligrosas en la vida, ¿vea? En el caso de eso de las plaquetas, pero las drogas y armas son peligrosas, la ignorancia y el poder, la soberbia y el dinero, así como el tos y la diarrea, ¿vea? Entonces son combinaciones peligrosas. Entonces, para que se acuerden también que en el caso del dengue es peligrosa esa combinación del descenso de las plaquetas y la fiebre va hacia abajo, ¿vea? Ahora, la meseta, pues meseta ya saben que es una elevación geográfica. Nosotros en medicina la ocupamos para describir ese punto, que es esta de acá, si se ven, vamos a hablar de las plaquetas, que esto es lo que usualmente uno ve, y es bien predecible, y eso es de las cosas más importantes que uno ve al manejar el paciente con dengue. Esto dura usualmente 24 48 horas, puede durar menos en la fase crítica o de efervescencia, y esta es la marcha que uno ve en los pacientes. Puede tener 200.000 plaquetas, empieza a ceder la fiebre y uno empieza a ver eso, las plaquetas a descender, a valores tal vez, no la plaquetopenia per se, pero sí en valores inferiores a lo normal. Posteriormente 80.000, más bajitas, y empieza a hacer esto, que parece increíble en los pacientes que uno maneja, pero sale calcada las plaquetas al día siguiente, y uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Obviamente la gráfica tampoco estaba hecha al azar, sino que se hizo justamente por eso, porque en las 24 horas siguientes a veces hace una plaquetopenia persistente, es decir, una meseta, para luego hacer esto, empieza a elevarse. Entonces, cuando ustedes vean consecutivamente 2 plaquetas iguales en 2 días consecutivos, eso les puede dar la luz que la fuga está cesando, que la fase crítica del dengue ha finalizado, ¿verdad? Les puede dar obviamente sumado a las otras condiciones y circunstancias hemodinámicas del paciente, ¿verdad? Y luego se empieza a elevar.
Entonces, esto les prometo que me ahorró muchos dolores de cabeza. Ahora, punto número 8, choque clínico, cortamiento de la presión de pulso. ¿Le puede dar play? Es un video, porfa. Vea, como 4 o 5, se fijaron, llenado capilar, vea. Este es un paciente que tuvimos en el servicio de infectología que se manifestó así. Entonces, algo que se nos va, y el dengue obliga a examinar. El dengue es una enfermedad que uno puede estar viendo el monitor, y lo saben los médicos ya con experiencia en dengue, de los que están acá, de que el monitor a veces con una presión se siente 70, el niño platica con uno se da la vuelta y el niño está dormido otra vez. Primero, que eso no es un estado neurológico normal, vean. A veces, eso me pasaba a mí cuando estaba residente de pediatría, yo decía Glasgow de 15, le ponía, y el doctor Playtest siempre me regañaba, ¿y cómo va a estar de 15? Anda a verlo ahorita, ya está dormido, y está normal. Pues no, vea, la reactividad no estaba normal porque se volvía a dormir. Y la otra cosa importante, tocar al paciente, porque solo de esta forma podemos determinar estas características que hacen el diagnóstico de un choque clínico. Uno es los pulsos distales débiles, los pedios, los radiales, la frialdad distal, las puntas de las yemas de los dedos, de las manos y de los de los pies también, el llenado capilar, alteración del estado mental, taquicardia, que ya saben que son una de las compensaciones que hace el cuerpo antes del choque, y oliguria. Entonces, si uno identifica una de estas cosas, eso es un choque clínico y es igual a manejarlo como un dengue grave. Lo mismo, el acortamiento de la presión de pulso, que ya sabemos que cuando la diferencia entre sistólica y diastólica es menor a 20, esto es igual a choque también, independientemente del valor, si es 80-60, 90-70, 110-90. Aquí uno está obligado, ya sea que enfermería, que un colega menos experto haya tomado la presión arterial, pues a corroborarla. Porque si esto es cierto, probablemente tenga las otras características hemodinámicas también, ¿verdad? Y esto significa una reanimación más vigorosa. Ok, me voy a detener un poquito en los signos de alarma, solo recordarles que los signos de alarma se llaman así justamente porque ellos marcan el inicio de la fase crítica. Si aparece uno de ellos, hagan de caso que ya estamos aquí, en la defervescencia. Y son estos: el dolor espontáneo o durante la palpación del abdomen, es decir, un dolor abdominal intenso y sostenido que dura más de 30 minutos, similar al quirúrgico, vómitos persistentes, que se ha tratado de poner número, más de 2 vómitos en 1 hora, más de 4 en 6, acumulación clínica de fluidos, que pueden ser los edemas, edema perivesicular, derrames pleurales, ascitis, sangrado de mucosas, ahí van todas las mucosas y a veces se nos olvida, la mucosa epistaxis, mucosa bucal, oídos. En el caso de nosotros en pediatría nos ha pasado un par de veces, contadita con los dedos de una mano, sangrado transvaginal, que nadie le pregunta a la adolescente cuánto el uso de su toalla normal, y letargia e irritabilidad, y esto es más de nosotros, hepatomegalia mayor de 2 centímetros a la hora de examinar, aumento del hematócrito y lipotimia postural, que se ha incluido en las nuevas clasificaciones, o la nueva revisión que se hizo de la clasificación, que es lo que pasa que uno se marea al reincorporarse. De todos estos, el más importante, o que tiene el valor predictivo positivo para paciente o predecir un choque, es el dolor abdominal. Hay muchas teorías acerca del dolor abdominal, unos dicen que es por gastritis erosiva, otros dicen que es porque hay líquido en las goteras paracólicas, distensión de la cápsula de Gleason, etc. Pero lo importante es saber reconocer esto, y disculpen otra vez la imagen gráfica, con este perdimos un par de meses de vida con la doctora Lourdes, también lo vimos ahí en el servicio. Fue un paciente que estuvo en 2015, fue en el 2017. Cirugía lo vio, que ya saben ustedes que fue la época que casi no tuvimos dengue. El ecograma era como de 11.000, fórmula compartida, decimos, es decir, no ayudaba el diferencial, plaquetas bien. Llegó febril, con mucho dolor abdominal. Se operó el paciente, apéndice edematosa, ¿verdad? Y durante las 48 horas de la efervescencia que hizo la plaquetopenia, no paró de sangrar, así tal cual lo están viendo. Obviamente el paciente estable, pero lo que no se ve aquí, que aquí tenía colgada la sangre, entonces pasamos casi las 24 o 48 horas con un goteo constante de sangre para reponer las pérdidas. Entonces, esto era bien frecuente antes de la epidemia, es lo que hay que tratar de evitar a la hora de examinar a un paciente con dengue. En cuanto al diagnóstico, solo recordarles que existen métodos directos e indirectos. Vean, los métodos directos, que son el aislamiento del virus, que ha quedado casi reservado para vacunas, las pruebas moleculares y la detección del antígeno NS1 en la superficie del virus. Y lo que ya conocemos, que son la serología, IgM, IgG para casos secundarios, la M para agudos, que así como
es el método directo que tiene más confianza, el indirecto tiene menos probabilidad diagnóstica, es pura probabilidad. Y esto lo vemos acá en la infección primaria. Solo recordarles que la viremia dura lo que dura la fiebre. Diciéndolo de otra forma, durante el paciente tiene calentura, hay que ponerle mosquitero, ¿verdad? No vaya a pasar como nos pasa en el servicio a nosotros, que el paciente tiene rayos de recuperación y todavía está con el mosquitero. Pero durante las fases febriles, cuando hay más virus, es decir, hay más NS1, debe de estar cubierto para que no vaya a picar a otro y convertirse en un dengue nosocomial. La IgM empieza a elevarse a partir del 5.º día, permanece elevado hasta por 3 meses. Solo recordarles que existe una protección cruzada contra otros anticuerpos durante esos 3 meses, luego solo se queda la protección específica del virus, y si hay una infección secundaria, la IgG se eleva altamente durante la infección secundaria como una respuesta del cuerpo, y la IgM pues para el virus específico, en este caso que podría ser, por ejemplo, si este es un 2, este es un 4, ¿ven? Y esta IgG permanece elevada hasta por 50 años. Tratamiento, voy a tratar de meterme en esto, esto es un poco más complicado, sabemos, ¿verdad? Pero lo he hecho a base de flujogramas. Obviamente la pregunta inicial, si es dengue, en qué fase se encuentra, para saber si tiene algún signo de alarma es importante. Si el paciente tiene un dengue pero no tiene signos de alarma, entonces se da un manejo ambulatorio con líquidos orales abundantes, recomendaciones generales y cuándo consultar si el paciente tiene signo de alarma. Si el paciente tiene un signo de alarma, lo que vimos anteriormente, entonces cambiamos la categoría y caeríamos en una categoría B1. Categoría B2, ya les voy a explicar por qué. La B1, recuerden que es aquel paciente que tiene comorbilidades, falciforme, oncológico, paciente que tenga, por ejemplo, enfermedad renal, cardiópatas. Este tipo de pacientes, a pesar que no tienen ningún signo de alarma, se recomienda la hospitalización para el manejo oral incluso del paciente. Entonces ahí están los pacientes con nosotros de oncología, ingresados con la sospecha de dengue, a veces sin suero, o pacientes cardiópatas. Ya si llegara a presentar un signo de alarma, entonces se cae en la categoría B2, que entonces sí se debe manejar como tal. ¿Qué se hace en el caso de un paciente con signos de alarma? Y esto es de tenerlo importante, se maneja con una carga de cristaloides, que puede ser Harman, puede ser solución salina isotónica, 10 a 20 cc por kilo, la diferencia es que es en 1 hora, ¿verdad? Porque no es choque. Después de eso se puede dejar así por unas 2 horas, y de acuerdo a diuresis, porque esa quizás es la pregunta que a veces todos nos hacemos, bueno, ¿y cómo le bajo, vea? Contra diuresis, si la diuresis se está manteniendo entre 1 a 2 cc por kilo hora, eso les tiene que permitir bajar. Si de repente le aparece un 4 en la diuresis, híjole, me pasé, tengo que bajar para mantenerme entre 1 y 2. Si resolvió, pues volvemos a manejarlo como un dengue con o sin signos de alarma, dependiendo del caso. Si no resolvió y el paciente se nos choca, ahí es donde nos asustamos, porque entonces caemos en la categoría de un dengue grave, donde el manejo es más agresivo, como lo que vimos allá, choque clínico, acortamiento de la presión de pulso. Se maneja con cargas a 20 cc por kilo, a pasar en 10 a 15 minutos. La guía dice hasta el número de 3. Yo les recomiendo que si estén en algún lugar lejos, y ni modo, y va a la 4ª o la 5ª incluso, ¿verdad? Dependiendo cómo lo encuentren. Idealmente son 3. Si están en algún hospital, pues el protocolo ya dice las cosas distintas. Si llegamos a resolver con la carga que administramos, entonces volvemos a caer en el manejo de dengue con signos de alarma y nos vamos para abajo otra vez, contra diuresis, ¿verdad? Evidentemente aquí ayuda a tomar exámenes de sangre siempre. El hematócrito nos debería ayudar, porque si el paciente se nos chocó, debe de estar hemoconcentrado. Si el paciente se nos chocó y el hematócrito está normal, ¿será cierto que está chocado? Hay que ver la diuresis, el estado neurológico, etc. Ahora, si no resuelve, sigamos el manejo de dengue grave, y aparte de pasar las dosis de cristaloides, podemos llegar a recurrir a utilizar coloide, ¿verdad? Que en este caso sería albúmina, a veces hasta en dosis de 3. Aquí en este punto hay que replantearse el manejo, y uno dice, ¿será sangre lo que necesita mi paciente? ¿Será que por ser un dengue grave está depletado el fibrinógeno y necesito pasar crioprecipitado? Entonces, este manejo es un poco más complicado, y es donde nos empezamos a asustar. Después de acá es un problema, porque es un manejo que no está bien estandarizado, y es el conflicto que se tiene a nivel no solo nacional sino internacional con los usiólogos, si el dengue es un choque hipovolémico o si es un choque séptico. Por definición sería un choque séptico. Por el manejo y el tipo de respuesta a los líquidos pareciera un choque hipovolémico. Pero ya en esta fase, cuando uno ya se empieza a asustar, que empieza hemoderivados, uso de aminas, vasoactivas, quizás ya es más séptico, ¿verdad? Entonces esa discusión aún no se resuelve. Ahora, ante la gama de enfermedades que tenemos nosotros circulando en el país, de todas las que nos podríamos plantear, y podemos seguir sumándole más ahí, manejar como dengue ante la duda, siempre.
Si, oh, hijo, le parece más zika, pero bueno, pero está vomitando, pongámosle líquidos, ni modo, ¿verdad? Entonces, porque esta es la enfermedad dentro de todas, quitando la sepsis bacteriana y la leptospira, quedando solo las virales, que nos puede complicar, ¿verdad?, un paciente o nos puede llevar a la muerte. Y como último punto les traía este gordito, porque también este es un punto de discusión, cómo manejar los líquidos en un paciente con dengue. Siempre lo hemos escuchado que no utilizar el peso ideal en los casos de los pacientes obesos y se debe utilizar el peso ideal para la edad, ¿verdad? Eso es un punto que puede llegar a generar discusión. Lo más recomendado sí es ocupar el peso ideal del paciente, no el peso real, ¿verdad? Porque el peso real puede ser mayor, pero siempre contrastarlo de nuevo con la otra variable hemodinámica que le digo, la diuresis. Porque si yo le estoy pasando al gordito lo que le toca para la edad, pero no está orinando, quizás me estoy quedando corto, subámosle un poco más a los líquidos y lo volvemos a hacer contra diuresis, es decir, un balance hídrico muy bien llevado. Y otra cosa importante en cuanto a la hidratación, que podemos llegar a un punto de iatrogenia, es cuando ya estamos saliendo de la fase crítica, es decir, ahí por las 48 horas, vemos que las plaquetas van en ascenso, el leucograma ya se normalizó y el paciente se empieza a quejar de dolor abdominal. Cuidado, porque podemos ser nosotros con el líquido intravenoso que le estemos causando ese dolor. ¿Cómo saberlo? Plaquetas en ascenso, si ya está en la fase poliúrica, porque los pacientes entran en una fase poliúrica orinando mucho. Si eso está pasando, quiere decir que nosotros le estamos causando el dolor abdominal, porque eso es lo que me pasa en el servicio, que cuando eso lo ve el médico residente, piensa que se trata de un signo de alarma, entonces le sube más a los líquidos. Pues evidentemente no, porque hay que ver las otras cosas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, esos eran los 13 puntos que les traía, espero no haberlos aburrido, porque quería hacerlo un poco diferente. Y lo que tratamos de evitar es esto, ¿verdad? El baloncito no ha cambiado mucho, a excepción que ya lo están pintando un poco más, y solo nos van cambiando los tables que están aquí abajo, pero de ahí todo está igual. Sí, así que gracias.